La ecuación V es igual a 355.000 veces 1.06 elevado a la potencia de T representa el valor en dólares de una casa T años después de su compra. Use esta ecuación para completar las siguientes declaraciones. La primera afirmación es que el valor de esta casa está aumentando o disminuyendo a qué ritmo. Mirando la ecuación exponencial, observe cómo la base B es 1.06, que es mayor que 1. Y por lo tanto, tenemos una ecuación de crecimiento exponencial, lo que significa que a medida que T aumenta, el valor V de la casa también aumenta. Cuando tenemos un crecimiento exponencial, la base B es igual a 1 más R, donde R es la tasa de crecimiento como decimal por unidad de tiempo, o en este caso, por año. Entonces, el siguiente paso es encontrar el valor de R. Probablemente podemos mirar la base de 1.06 y reconocer que R es igual a 0.06, pero si establecemos 1 más R igual a B y resolvemos para R, obtenemos R es igual a B menos 1. Así que vamos a seguir adelante y mostrar este trabajo. Si R es igual a B menos 1 y B es 1.06, tenemos R es igual a 1.06 menos 1, lo que significa que R es 0.06. Que como porcentaje es del 6%. Entonces, ahora sabemos que el valor de esta casa está aumentando, porque tenemos un crecimiento exponencial. A una tasa del 6% por unidad de tiempo, o en este caso, por año. A continuación, el precio de compra de la casa fue ¿qué cantidad? Recuerde, cuando tenemos una ecuación exponencial en la forma, y es igual a veces b elevado a la potencia de x, a es el valor inicial o inicial. Y observe en nuestra ecuación, a es 355.000, lo que significa que el precio de compra de la casa fue de $355.000. También podemos determinar el valor inicial o el precio de compra estableciendo t igual a 0, pero 1.06 elevado a la potencia de 0 da 1, para luego obtener el valor de v de $355.000. Y finalmente, para la tercera parte, se nos pide encontrar el valor de la casa después de 5 años. Para encontrar el valor después de 5 años, establecemos t igual a 5 y determinamos el valor de v. Cuando t es 5, v es igual a 355.000. Multiplicado por 1.06 elevado a la potencia de 5. Y ahora vamos a la calculadora. Y se nos dice que redondeemos al dólar más cercano. Entramos 355.000 veces 1.06 elevado a la potencia de 5. Y entra. Al dólar más cercano, el valor es de aproximadamente $475.070. Espero que hayas encontrado esto útil.